Bienvenidos de nuevo a Psicología Plus. Seguimos con el análisis de Stranger Things, ya por el tercer episodio de la segunda temporada, titulado El Renacuajo. Y como siempre conmigo está Dani, está el director de los supervivientes del Indianápolis, para acompañarme en esta aventura. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ciudad de Esmeralda? ¿Cómo estamos? Es una entrada radiofónica que siempre he querido decir Vale. y no Mm, tiene nada que ver con esto, pero al menos la he dicho, joder. Muy ¿Qué bien, tal, Alejandro? muy bien, muy bien. Ya tienes un check de una lista de to-do list. Sí, 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 esa lista se va amontonando cómicamente, Alejandro? Deja que te Se, diga. se amplía más rápido de lo que se tachan cosas, ¿eh? Sí, y se puede aplicar eso a la sucesión de nuestros programas. Quiero decir, el punto de vista, mientras lo estamos grabando, al punto de vista de cuando lo estamos publicando, va a cambiar mucho. No sé lo que sentiré cuando llegue ese momento de octubre, pero, en fin, va a ser como un carrusel, ¿no? Desde luego. Bueno, tercer episodio ya de la temporada. Vamos, como siempre, a hacer unas impresiones generales del episodio y luego ya nos metemos en harina con él. Así que nada, cuéntame qué te ha parecido este renacuajo. Hombre, tengo sentimientos encontrados, un sentimiento encontrado, y aunque sea para ser coherente con lo que te dije anteriormente, de problemas con los flashbacks, esto sí, esto no, tira y afloja, idas y venidas. Y aquí me han funcionado más. Me han funcionado más porque creo, y esta es la clave a la que me someto, que juegan más con la simultaneidad. Y creo que por eso ya se salvan. Parecen más interesantes, imprimen más ritmo y me parece que se concatenan mejor las tramas distintas de niños, adolescentes, adultos y adultos que en el anterior episodio. El anterior me gustaba, pero parecía una base, una antesala para lo que este se ha puesto a brillar, por así decirlo. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Los flashbacks sí me funcionan un poco mejor que en el anterior, sobre todo, bueno, la parte un poco de las reglas de Hopper y todo esto, esa parte como de familiaridad, me funciona mejor. Creo que también, aparte de lo que dices de la simultaneidad, porque encaja mejor entre el pasado y el presente, es por las interacciones. En los flashbacks anteriores era todo como una repetición, ¿no? De una huida, de una supervivencia, de un poco eso. Y aquí, al interactuar más los personajes, me parece más interesante también lo que cuentan. Entonces creo que se me junta lo que dices con que, no sé, me interesa más lo que veo que en el anterior. Hay que decir, y cuanto antes mejor, que montaje musical tiene mucha fuerza en una serie de televisión. El hecho de que Hopper empiece a bailar la canción de Jim Croce y acabe deviniendo en una escena de yo limpio esto, esto por aquí, te enseño esto. No sé, me gusta, me gusta. Y a mí esto, yo sé de dónde me viene, ahora me dirás tú, pero a mí me viene esto de ver el equipo A de pequeño. Esa musiquita que casi siempre era la misma, en el que Aníbal y su equipo estaban montando las trampas para la inminente incursión de los villanos. A mí eso me dejó una marca y lo veo reconocible en muchísimas cosas. La preparación A, sea ¿Mm? a un futuro muy largo o sea a un futuro inmediato. Aquí me funciona fantásticamente. Es que esta gente, hay que reconocerlo, sabe elegir muy bien la música. Es música electrizante, es música que ayuda muy bien al ritmo narrativo, que no siempre es el caso en otras series, y es que va como un tiro, como un tiro. Y me muestra más los flashbacks, ¿cómo decirlo? Así vivirán y no así llegó aquí. ¿Sabes lo que te digo? No acaba de interesarme del todo el cómo llegó ahí la niña. Me interesa el a partir de y cómo, y en qué condiciones. Eso sí me Sí, interesa. yo creo que es lo más interesante. Cuando decías lo de la música, a mí, por algún motivo, o sea, te lo digo porque no sé cómo unirlo, me ha venido Matilda a la cabeza. Me ha venido la escena de Matilda con los poderes en casa, vamos, hace años que no veo esa película. Pero me ha venido eso Dani cuando lo DeVito. estabas, sí, cuando lo estabas contando me ha venido esa escena.
Es verdad que esta serie, las escenas de preparación en general son bastante potentes. Lo vamos a ver también, lo vimos ya en la primera y lo vamos a ver bueno, a lo largo de toda la serie. Pero, no sé, ese aroma como de familiaridad, te digo Matilda y Matilda ya ves tú lo que tiene de familiar, ¿sabes? Todo lo Mm. malo. Pero sí, quizás ese, no sé, que se respira optimismo, creo, como en esa escena de entre Hopper y Once. Y quizás es eso lo que me ha recordado como la escena de Matilda con los poderes, no lo sé. Involuntariamente, indirectamente estamos hablando de ellos. ¿Te parece bien que tiremos por este hilo? Sí, sí. No hay ningún sitio por donde empezar, o sea que por donde sea. Em, ¿No te parece mejor para estos personajes, a la larga, que mejor sean amigos que no padre e hija desde un principio? Me parece que es mejor que se entiendan desde, vale, sí, no está la cuestión esta de ¿puede un hombre tan mayor ser amigo de una niña tan pequeña? Probablemente no de la forma convencional que estamos acostumbrados de tener cosas en común, hablar en términos de igualdad, pero que no haya esa igualdad no implica que por parte de Hopper haya una condescendencia. Cuando Hopper le está diciendo no hacemos esto porque nosotros no somos estúpidos, le está siendo sincero a la niña. Y a mí eso me gusta, tío, porque la falta de condescendencia y de paternalismo con el niño es muy interesante. Y aquí de lo que se trata es que esa niña crezca lo mejor posible, a marchas muy forzadas. Llegamos tarde, ¿vale? Pero se hace lo mejor posible. Qué mejor forma que siendo sincero con ella. En ningún momento, por duro que sea, se le ha dicho a esta niña, sal y por mínimo que salga estará a salvo. No, sale y estará en peligro. Este episodio viene a demostrarlo. Casi. Bueno, casi no. Ya ha levantado la liebre. Jefe, ¿recuerda lo de la niña rusa? Resulta que es cierto. Ta, 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 ta. Se acabó. La Sí, cagó. no, no, a ver, a mí este episodio creo que también es como las consecuencias de tener un hijo adolescente, ¿no? Como esas conversaciones que tiene de las reglas, al final se las salta, pues bueno, porque al final tiene ese lado también adolescente. A mí ellos, es verdad que quizás, no sé si lo llegaría a definir como amistad, sino más bien como complicidad antes de entrar en esos roles, pero creo que es como, no sé cómo decirte, como inevitable, ¿no? Que entren en esos roles, porque ella necesita un cuidador, digamos, y tiene que ser él. Podría ser Joyce, pero Joyce está en otra cosa. Entonces, al final, tiene que ser él. Y sí me funcionan mucho como la relación familiar, aunque sí creo que tienen previamente esa, no sé, esa complicidad. No sé si llegaría a llamarlo amistad, pero sí esa complicidad. Mm. A ver, yo te iba a decir, y conforme lo estaba pensando, lo iba a retirar de mi boca. Pero te lo voy a decir. Es porque es gente encantadora. Gente encantadora cuando lo es, pero realmente este episodio creo que quiere destacar que pueden ser gente malhumorada, que se enfadan fácilmente, que no es fácil vivir en esa situación y que la tensión que les une es inestable. Me parece más interesante que se demuestre esto, como acaba demostrándose de hecho, que vivamos la idealidad y saquemos el mundo que solo está en la pantalla de la televisión a nuestra cotidianidad. No funciona así, no funciona así realmente. A mí eso me gusta, que se muestre imperfecto. Por otra parte, también me gusta que la niña escape de la norma. Como decía Schwarzenegger, break the rules. Not the law, but break the rules. Es como romper las normas, las reglas. Nunca la ley, pero sí las normas. La desobediencia por parte de un adolescente también forma parte de su periodo de rebeldía, ¿no? Puede que sea el pistoletazo de salida. Yo, como adolescente que ha pasado por eso, de una forma u otra, creo que es necesario. Creo que es necesario esta muestra de desobediencia, tenga o no mayores o menores consecuencias, porque uno empieza a expresarse. Y el hecho de que la niña empiece a demostrar autonomía de su voluntad a través de este acto, a mí me dice mucho. Esos 2 cojonazos con los que sale de la casa y salta el cable, a mí eso me vale mucho. Me vale mucho.
Y entonces yo entro en conflicto conmigo mismo y digo, ¿por qué si yo odio a esta niña como persona, que me cae mal? Yo qué sé, no es ni grave ni nada, es simplemente que mejor alejada, como la niña esta Jenna Ortega. Y digo, ¿por qué no puedo quitarle los ojos de encima? Y digo, porque es una actriz de puta madre. Siendo sincero conmigo, ¿eh? Y creo que ahí se acabó mi argumento. A mí, claro, yo la dicotomía que tengo aquí es que, por un lado, está esta parte no sé, casi de la Guerra Fría también que se vive dentro de esa casa, ¿no? Entre lo que las reglas, que no se pueden romper ciertas reglas, que tiene que ser todo de una determinada manera, y luego el hecho de que eso mismo también no deja de ser un recordatorio de dónde estaba ella antes en el laboratorio, ¿no? Que creo que lo hablamos en el episodio anterior. Al final es un cautiverio también. Eso juntado con el tema de la adolescencia, pues hace que al final, bueno, pues todo salga por donde sale. Al final entiendo que en el laboratorio la rebeldía no estaba permitida. Aquí no estamos en el mismo sitio, aunque sea un cautiverio también de alguna forma. Entonces ahí mi dilema está entre, por un lado, esa relación que se mantiene un poco, bueno, pues no sé, como una especie de pacto de no agresión, ¿no? En el que los dos entendemos que esto tiene que funcionar de una determinada forma y luego que esta chica es como una botella de Coca-Cola con Mentos. Esto está a punto de estallar continuamente, ¿no? Entonces sí me gusta ver esos tira y aflojas, ¿no? Porque creo que ella entiende la preocupación de Hopper, pero no la entiende al 100%. También algo muy típicamente adolescente, ¿no? El no medir bien las consecuencias de las cosas, no tener muy claro eh, cómo funciona el mundo, pero claro, no acaba de entender todo eso. Entonces, él muestra una preocupación muy genuina y ella lo entiende, pero no, entonces ahí se produce la rebelión y ahí es donde creo que está lo bonito de la relación entre estos dos también. Mm, te añadiría al argumento del cautiverio, sobre todo cuando empezamos a compararlo, de que en la prisión, en el laboratorio, no era posible. Directamente no era posible. Aquí sí. El hecho de que sea posible, de que sea una posibilidad, ya es muy valioso y es algo positivo. Porque aunque sea un acto negativo a ojos de ese nuevo padre con respecto a su hija, porque evidentemente se está poniendo en peligro, pero está haciendo algo por ella misma. Está buscando algo para ella misma. Yo lo aplaudo. Lo aplaudo con la oreja y con lo que quiera. Pero también digo que necesariamente el niño no debe entender al adulto. No debe, bajo ningún concepto. Cuando los padres dicen lo hago por tu bien, eso es algo sagrado, es algo que está por encima del bien y del mal. Porque claro, yo entiendo que es tan sencillo como entender que esa persona ha vivido cosas que yo no he vivido, tiene el doble o el triple de mi edad, por lo tanto, debo hacerle caso. Es una cuestión de fe, a veces, de ir muy a ciegas, de decir, ¿qué daño querría hacerme mi madre, mi padre, al decirme esto? Entendemos que ninguno. Evidentemente habrá conflictos de mil índoles, pero debe haber ese choque constante, porque significa que hay sustancia. Y aquí la Bien, hay. el choque tiene que existir porque al final si no sería raro, ¿no? Que ella entendiera del Claro, 100% la preocupación de él. Sería raro, sí que es un salto de fe, creo, muchas veces eso, ¿no? Porque esto te viene bien, que eso a veces es así, a veces no, pero por lo menos desde la creencia de los progenitores siempre se piensa que sí. Pero bueno, hay a veces yo también pienso que muchas veces como que no salen tampoco de ese lugar, ¿no? De yo lo sé, lo que a ti te claro, viene bien. En realidad, a Once lo que le viene bien es socializar. Otra claro. cosa es, claro, que hay por encima, hay otra cuestión que es la seguridad, ¿no? Que quizás en la mente de Hopper va por encima. Y quizás en la mente del Claro. espectador también, ahí cada uno decida. Entonces ya llegamos a la escena de la balsa de Civil War. De viene el Salvador, sabe lo que te conviene tanto si quieres como si no. Esto es Ojos de Halcón al resto de los presos cuando Tony Stark visita la balsa. Es una frase muy potente, ¿no? Es como la, la autoridad de un padre o de una madre puede convertirse en autoritarismo si se ejerce del modo en el que Barton lo está diciendo en esa película. Porque, claro, también se aplica a la iniciativa Ultron.
si lo Sí. piensas. La arrogancia, el conocimiento y el poder de Tony Stark en cierto momento, tras lo vivido con el ataque a Nueva York, dice, yo tengo el escudo en el mundo, ¿no? Pues, en fin, eso, la arrogancia tiene un precio. Igual, Hopper ha pensado que simplemente con un precepto, con una ley o con un decreto puede mantener, fíjate, enjaulado a un pajarillo que ya ha volado. Y te lo pongo en su sitio. La niña en el laboratorio no sabe que puede volar, sabe que tiene alas, pero no para qué sabe usarlas. Ahora ya lo ha acatado, se ha enamorado, entre comillas, ha sentido, ha hecho amigos y ha sentido felicidad. Eso es volar. Cuando vuelves a encerrar al pajarillo en una prisión que no es como la otra, pero que se convierte incluso peor, el pajarillo no tiene más que volar. Porque la prisión, entre comillas, que supone para 11 esta cabaña, puede ser peor que el laboratorio, porque en el laboratorio no contemplaba la posibilidad de que pudiera escapar. Aceptó su destino, tal y como podría haber sido. Pero, amigo, cuando yo ya he sido feliz, voy allí, porque tengo un horizonte y constantemente viajo hacia él. Sí, no, está claro que el hecho de haberlo probado influye mucho, porque al final ella tiene más gente más allá del laboratorio. Yo lo del laboratorio, fíjate, tú decías como no puede huir. Yo, viendo un poco lo que vimos en la primera temporada y de lo que es capaz, eh, no sé si puede huir, ¿no? O no, pero podría haber causado mucho más estrago del que causó. Entiendo que quizás ella cree que no puede huir. Entiendo que quizás va más por ahí, más que por el hecho de que sea capaz o no, porque, en fin, le hemos visto matar a gente con un movimiento de una mirada, prácticamente. Entonces, claro, ahí, bueno, pero creo que es interesante porque en cualquier caso, tanto si nos vamos por la línea de que no puede o que cree que no puede, al final es un poco lo mismo, ¿no? Nos lleva como a la parálisis o nos lleva como al no lo hace, no toma esta decisión, ya sea por una cuestión de incapacidad o por una cuestión de creencia, pero en cualquier caso no la toma y aquí sí lo hace. Y quizás eso, lo que tú decías, ¿no? El hecho de haber tenido esas experiencias previas, pues hace que sea mucho más atractivo el salir ahí. Y Hopper, esto, claro, es también lo que les pasa muchas veces a los padres, ¿no? Es la idea de yo me voy a imponer con mi autoridad. Y claro, eso con un niño te funciona, con un adolescente, pues es un arma de doble filo. Claro, porque en esencia Brenner era un carcelero. Hopper es un padre. El carcelero impone, el padre negocia. A las malas, impone, porque no queda otra y, en fin, por tu seguridad no saldrás más allá de las 12 de la noche porque, niño, tienes 6 años, ¿vale? Cosas muy locas y muy evidentes. Tiene que ser así. Pero las formas, centrémonos en las formas con las que esta niña ha sido tratada a lo largo de, ni siquiera te diré los años, los meses de su vida. De un episodio a otro, la niña se expone a un mundo totalmente distinto. La consternación ante lo nuevo es lo esperable. Lo que pasa que, claro, el mundo está dentro de nosotros. ¿Entiendes lo que quiero decir? No importa cuánto nos Ya. encierren. Nuestras ganas de vivir siempre se externalizan hacia afuera. Es lo que decía Mandela, soy el capitán de mi vida, soy el general de mi mente, o algo así decía en su encierro. Hombre, y más también a estas edades, ¿no? Que es todo una ebullición energética, digamos. Claro. Sí, la adolescencia ayuda a todo esto a esta metáfora que estás diciendo. Es liberarse, es expresarse, es equivocarse, maldita sea, lo sagrado que es equivocarse, ¿no? En fin, tiene que llevarse decepciones y se las lleva. Sí, sí, Llegamos a sí, la sí. escena del gimnasio, a través de la puerta ve lo que no es, pero lo que interpreta. Entonces ahí ya se delata. Me gusta todo eso y ese juego de pasillos, ¿no? Está muy bien. Y es un detalle que pensaba que se me iba a olvidar, pero vuelve a mí. La primera vez que ella entra al complejo de pasillos, Mike tira hacia la derecha, es un plano frontal, está el cruce de pasillos y un pasillo por el que viene ella. Dice, girará a la derecha porque está mirando a la derecha, pero no.
ir a la izquierda, después de pensarse un segundo, y digo yo, está bien, tío, está bien porque no es el momento de que se cruce frontalmente con él, es el momento de que los pille en el gimnasio. A mí eso me gusta, puede que sea una tontería, pero me gusta, ¿eh? No, sí, creo que la escena está bien planteada, ¿no? Es la cosa de que te hace pensar en cuanto cómo de largos y cómo de intrincados son los pasillos de un instituto en Estados Unidos. Parece un laberinto. Pero, bueno, eso, El mío era muy sencillo. por eso te digo, Era como un recuadro, tío. Ahí no te perdías ni vamos, te por perdías eso, yendo al despacho del director, pero porque te ibas del colegio directamente. por eso te digo que lo normal, no sé, que los colegios son pasillos y ya, pero aquí me gusta porque juegan con ello, ¿no? Como si fuera, bueno, ya lo vimos en la primera también, cuando tienen el enfrentamiento allí, que parece muy grande, parece pasillos muy largos y muy intrincados. Pero sí, a mí la escena del pasillo también me funciona, la escena del gimnasio también, quizás me parece un poco facilona por el hecho de, como que se ve venir, ¿no? El tema. Y creo que ella ve algo que no hay, bueno, ve complicidad, creo, ¿no? Que no quiere decir necesariamente atracción, simplemente es conexión. Y eso te puede pasar en muchos momentos. Ve algo ahí que no interpreta bien, también porque esta chica creo que al final tiene una visión del mundo muy limitada. Que no olvidemos que está constantemente aprendiendo cosas, ¿no? Con Hopper. Ve algo que no está ahí, y entonces, bueno, tiene este momento de rebeldía con Max, que además lo que hace es reforzar quizás eso mismo que ella intenta evitar, ¿no? Porque la preocupación de Mike quizás es lo más honesto que ha tenido con Max en toda la serie. Entonces, bueno, son de estas cosas rocambolescas que, como una carambola, ¿no? Que intentando evitar algo de repente lo acabas generando. Pero bueno, a pesar de que me parece un poco predecible, me va bien, me va bien. Yo quiero plantearte algo que, aunque no esté en el episodio, creo que sí lo sugiere, que es el personaje de Once como elemento de terror, como personaje de terror. Ese vagar por los bosques, ese acercarse a la niña y a su madre, encendió una luz en mí que no se apagó hasta el final del episodio, porque el hecho de que vaya de ahí al complejo de pasillos del instituto para perseguir a Mike, para buscar a Mike, digo, si tuviera una intención diferente, esto cambiaría muchísimo el punto de vista, se convertiría en terror puro. Y entonces pienso, una niña con poderes perturbada puede ser algo, algo duro, ¿eh? Y no podéis enfrentaros a ella. Fíjate que la amenaza es el renacuajo, es D'Artagnan, en apariencia, pero la potencial amenaza es ella, constantemente, porque está ese mal día que tú me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Hubiera estado guay ver eso que dices porque se hubiera parecido a Carrie, quizás se hubiera parecido a Jean Grey, a Phoenix. Hubiera molado ver esa caída a los infiernos y que se volviera loca. Hasta ahora, vamos, por lo menos es lo que llevamos. Y yo no sé si a lo largo de la serie, pero creo que no es esa serie. No es esa serie en la que van a pervertir un personaje hasta ese punto, pero creo que estaría bien. No, pero hay una conexión. Hay una conexión entre Once y Carrie y Jean Grey. Son las incontinencias de la edad. En Carrie era la menstruación, ¿no? Si mal no recuerdo, en Jean Grey, pues era su estado mental, de que eso también influía mucho en cómo percibía y sentía ella la fuerza Fénix. En fin, más complejo, evidentemente, pero es cierto que estas edades tan convulsas, tan necesariamente agitadas en muchos casos, son, ¿cómo decirlo?, óbices para que estos poderes salgan a la luz. Estas psicorragias, ¿no? Que es como Ujú. está dentro de mí y mis imperfecciones son lo que hacen que salgan. Sí. Está bien, yo creo ya te digo, no, quizás en esta serie no vamos a ver eso tan aprovechado, aunque sí hay cositas ahí, porque sí que lo vemos en cuanto a, por ejemplo, el ataque de Max, ¿no? El hecho de atacarla, creo que es eso mismo, como esa incontinencia de la que tú hablas. Pero creo que se va a quedar ahí la cosa.
No es esa serie donde vamos a verla, creo, volverse totalmente loca, aunque hubiera estado muy bien, a no ser que en la última sí veamos algo de esto. Pero, pero bueno, creo que como idea está bien tirada, funciona, aunque también es lo que tú dices siempre, que esto no deja de ser una serie para niños y Carrie no lo es. Carrie no es una historia para niños, así que también esa es la diferencia. Sí, ¿no? Es una historia que pueden disfrutarla los niños, pero difícilmente van a sacar el matiz, sobre todo cuando se revele lo que motiva a Carrie realmente, que es ser la espada vengadora de Jesucristo. También yo creo que es una serie que vamos a ir viéndolo también conforme avanzan las temporadas, va evolucionando con los niños que la empezaron a ver, que creo que esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que esos niños que la empezaron a ver con 11 o 12 años o los que fueran, han ido creciendo y la serie crece también con ellos, en el sentido de que se vuelve mucho más intensa, mucho más dramática, mucho más oscura. Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor en la temporada final sí que se ve algo de esto, algo un poco de volverse un poco loca. Yo lo compraría. Sí, yo lo compro y veremos algo de eso incluso sin estar en quinta temporada. Pero me pregunto, a raíz de esto que dices, si 2016 o 15 que empieza esta serie, a partir de su emisión está destinada para que los niños que empiezan a verla acaben siendo los adultos que terminan de verla, pienso en futuros espectadores. Se percibirán con la misma fuerza esta historia en los tiempos venideros. Cuando entren a Netflix o a lo que haya y digan Stranger Things, una obra de culto, tal y tal y tal. Pero digo, ¿serán el target? Como pienso, ¿será mi hermano o serán los niños actuales el target de las películas de Harry Potter? Porque se hacen para todos los niños, pero al mismo tiempo se hace para unos en concreto, para una generación en concreto. Nosotros fuimos tocados por esa varita en el momento en el que debíamos ser tocados por esa varita. A lo mejor precisamente por eso están haciendo la serie, para que niños actuales tengan la oportunidad que nosotros tuvimos, y así sucesivamente. Por eso también Sí, existen los remakes de cine de terror y todo esto, para que el mito se renueve a ojos actuales. sí, yo creo que esto lo más representativo para mí es las últimas películas de Scream, que lo que hacen es como renovar el slasher, ¿no? De alguna manera, como traerlo al Muy presente. bien, además, ¿eh? Sí, Muy sí, sí, bien, además. muy bien. Yo creo que claro, yo creo que cuando esta serie llegó, yo ya no era adolescente, pero eso a mí sí me pasó con Harry Potter. La idea de empezar con la piedra filosofal y acabar con las reliquias de la muerte no es el mismo tipo de historia, ¿no? La piedra filosofal parece algo mucho más infantil de lo que luego acaba siendo la historia, con lo cual, pues quizás sí, quizás el hecho de que ahora tengamos la serie, pues tenga que ver con coger una nueva generación y acompañarla como nos acompañó a nosotros. Y esta, pues creo que algo parecido. Lo que pasa que, bueno, pues esta se quedará ahí, ¿no? Como una serie de culto a la que volver. Lo que pasa que, claro, cuando ya la tienes entera para vértela, pues no pasan 10 años desde que la empiezas. Pero bueno, aún así, creo que la serie va madurando conforme pasa el tiempo y los temas que va tratando son también más complejos porque también los personajes van creciendo y los problemas que tienen van cambiando y creo que eso sí que es un poco atemporal. En la primera temporada son niños, en la cuarta son adultos prácticamente. Con lo cual, pues eso da igual que pase el tiempo. A ver, no huelga decir, pero sí hay que mencionar que de nuestra intención haciendo estos programas se deriva que los argumentos que demos, muchos de ellos, o los más importantes, sean temas universales, que independientemente del tiempo que pase, lo importante de esta serie lo sea siempre. Quiero decir, la serie es lo suficientemente buena y transparente en ese sentido como para reflejar aspectos universales que unen a los niños de todas las generaciones. Yo ayer pensaba una cosa, y es algo que quería traerte a la parrilla hoy. Los niños de esta serie, por ser niños del siglo XXI, reflejan fielmente lo que fueron los niños de los años 80. El guión o la preparación
o las referencias pop de los años 80 son suficientes para transmitirnos una sensación de solidez y veracidad, o vemos una disonancia entre este niño tiene móvil con pantalla y se nota en la serie, ¿no? Es como que es un descreído. Lo Yo, pongo como cuestión. yo creo que está bastante bien cogido, el tema con los críos. No sé si es una cuestión de dirección de actores o es una cuestión de que ellos ya, pues bueno, son niños, no sé, quizás más frikis, entre comillas, ¿no? Lo que podamos llamar frikis, no lo sé. Pero yo creo que está bastante equilibrado, ¿eh? Yo no es de esas series en las que veo que desentonen ni que, o sea, me creo que han visto los cazafantasmas. Es que probablemente la han visto antes de grabar. Yo se lo habría puesto como directo. Si yo hubiera sido Sean Levy o los rusos, iba a decir, los Duffer Brothers, yo les habría puesto las cosas de las que se va a mencionar. Tened una idea y que quede en vosotros un residuo que el espectador identifique cuando habléis de ella. Si no, ¿de qué coño me va a servir que apuntes con la pistola de Por eso, protoplasma? O por eso tengas te digo. la... Es que, Claro, por papi. ejemplo, el detalle de la trampilla creo que es muy significativo. O sea, la soltura, no ya el que sepa lo que es, sino la soltura con la que la maneja. A mí me hace pensar que esos chicos han visto los cazafantasmas. No sé si por una cuestión de dirección de actores o porque ellos, eh, bueno, pues sí, ¿sabes? Les gusta o tienen química ahí. Pero creo que está bastante bien elegida. Sí. Sobre todo ellos cuatro, ¿eh? Te diría que, yo qué sé, quizás si nos ponemos así, pues pienso Nancy, quizás aparece un poco más como de otra... No encaja tanto, a mí no me encaja tanto. O Jonathan, pero los cuatro chicos me parece que... Y además creo que deben de llevarse bien, ¿eh? Entre ellos. Yo quiero recogerte algo sobre el friquismo que has mencionado y probablemente si uno es friki, lo desprende. Es como un brillo que emite la persona. Y creo que eso es lo que ata mejor a la persona al pasado. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si eres friki, miras hacia atrás y miras hacia atrás para recoger, para nutrirte de aquello que fue. Y se nota. La verdad es que se nota, ¿no? El gafotas, ¿no? El gafapasta se ve a la legua. Y dice, estás más en sintonía con el pasado que muchas más personas. De hecho, muchas personas consideran que su época dorada no es la actual, sino que son los años 80. Eso pregunta en Twitter y está repleto. Esto de la nostalgia por los 80 sin necesidad de haberla vivido. A mí también me pasa en algunos sentidos, con la música sobre todo. Y lo noto en estos niños. Noto en estos niños que están con un pie anclado o sumergido en aquella época. Por lo que me da a entender que la tarea, la labor de adaptación y de ambientación, perdón, no es solo una cuestión de diseño de producción, sino de sintonización por parte de los niños. Y que los niños están actuando realmente. No están. Se decía que esta conversación, esta línea de diálogo empezó a darse cuando Haley Joel Oldsman, o como coño se llame, ¿cómo se llama en The Voice, tío? Pues no me acuerdo. Es Mesmer, el niño del sexto sentido. el niño del sexto sentido, eh, hizo esa actuación tremenda. Y dicen, anda, los niños saben actuar. Antes se decía que los niños simplemente estaban en pantalla y que con darle unas indicaciones o engañándolos, como hacía Spielberg y Kubrick, pues ya te sacaban las cosas adelante. Pero este niño puso las bases para la seriedad en las actuaciones infantiles. Y estos niños han recogido eso. Muschietti puede que sea otro ejemplo de gran valedor de los niños en la actuación. Ahí tenemos It. Sí, pero incluso ahí tira de Finn Wolfhard, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Claro. Finn Wolfhard recoge el espíritu de esto y allí, de aquí y viceversa. Y lo Sí. tenemos ahí, lo tenemos en Cazafantasmas también. O sea que al final todo queda en casa.
Tú dame argumentos. Es que es así, es así. No lo castean en estas películas por nada. Es porque tiene ese espíritu. Sí, sí, lo tiene, sí. No solo porque sea buen actor, es que lo tiene. Sí, yo creo que ya te digo, los cuatro tienen esa cosa. No sé si fuera de pantalla cómo es, pero vamos, desde luego en la serie sí que se ve claramente eso. Así que. Y además se ve entre ellos cuatro, porque ni siquiera se ve a Millie Bobby Brown, no parece como tanto de esa cuerda, ¿sabes? Son ellos cuatro. Es que Millie Bobby Brown, lo podemos decir, ¿no? Ha sido Sí. madre, tío. Ah, sí, sí. Bueno, ha adoptado a un niño, pero madre. Bueno, En la cualquier caso, casada. está Millie Bobby casada, Brown quiere decir. está avanzado mucho ya en la vida. Millie Bobby Brown. Sí, sí, es que ser millonario mola mucho, ¿eh? Pero bueno, el caso es que sí parece que está desligada. Ocupa otro molde. Sí, creo que encaja en el mundo real de forma distinta que los otros niños. Desde luego. Bueno, pues como hemos hablado de Dart, vamos de villano en villano, si te parece. Como hemos hablado de Once como amenaza y Dart como teórica amenaza, pues vamos a hablar del Poliwag el renacuajo, larva, lo que sea esto. Claro. Eh, y yo recuerdo, y ahora ya te doy paso, yo recuerdo cuando vi esta trama que me pareció extraña, porque no terminaba de entender muy bien eh, el porqué. Cuando entiendo que es la larva que Will escupe, me encaja algo mejor. Pero es verdad que no lo sé. Es como que me corta un poco el tono de la serie. Porque pasamos como de la parte del misterio y demás a otra manera de ejercer el cuidado, que es la de Dustin a través de con este bicho, y como que me corta un poco el tono de la serie. Ahora me ha pasado menos que la primera vez que la vi, quizás porque sé lo que pasa, pero bueno, quería empezar diciéndotelo para ver también cómo lo has vivido tú esta trama. ¿Sabes qué pasa? Que es que le pasa a Perdidos también, joder, creo que le pasa a todas las series. Dedican un número de episodios no a no tratar de nada, pero sí a desviarse mínimamente del curso de desarrollo de la trama principal. De hecho, lo recordarás perfectamente porque hemos hablado de ello hasta la saciedad. En primera temporada de Perdido aparece el Hatch, aparece la escotilla, y de repente en algunos episodios no se la menciona, no se la muestra, no hay una vía de desarrollo que siga ese camino ya establecido por John Locke y Boone. Simplemente se olvida para centrarnos en otras cosas, flashbacks y todo lo demás. Esto pasa mucho. A lo mejor en un capítulo como el de La Mosca, de Breaking Bad, sea la desviación absoluta de todo este argumento, sea el más alto exponente. No se aplica del todo a este episodio, porque incluso la aparición del Polywalk es desarrollo, pero no hace tanto por la trama, a lo mejor como el episodio anterior. Es porque se desarrolla de forma diferente. Un capítulo como este va de desarrollar a los personajes, más que la propia trama. Luego llegará el momento debido a esa preparación y crecimiento de los personajes, se podrán enfrentar mejor a los sucesos. Ujú. Se puede ver como una interrupción, como un cambio de tono, de ritmo, incluso de atención. No puede llamar tanto la atención la persecución de un grupo de niños perfectamente formados persiguiendo a un puto bicho, que es un moco, como dice Lucas. No sé, a mí me interesa. Lo que pasa que yo estoy contigo en que me interesa más la segunda vez, cuando más o menos recuerdo a dónde va a llegar. Y yo debo preguntarte, y no se me debe olvidar, damos por cierto que la larva que expulsó Will en el lavabo es este D'Artagnan, Entiendo que sí. porque se nos ha mostrado con una escena. Esa es la confirmación, ¿no? Yo lo pensaba antes de que llegara la escena, pero sí, entiendo que
que es lo más razonable, ¿no? Pensar, porque esa escena no hemos tenido una continuación de ella, no sabemos qué es lo que expulsó. Mm. Pudiera ser. A mí, yo cuando lo he visto, no me acuerdo de nada o sea, me acuerdo un poco de hacia dónde va la trama, pero en algún momento pensé y creo que me hubiera... Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Igual de momento, como no me acuerdo, pues puede ser el terreno de las hipótesis. Pero en algún momento yo pensé que la larva era el azotamentes, como de alguna forma llegando al mundo real, saliendo, ¿no? Como desde el revés. No lo sé, no recuerdo bien hacia dónde va la trama, sí recuerdo algo, pero no recuerdo bien hacia dónde va. Pero yo entiendo que sí, que es la larva aquello que escupe Will. Tiene sentido, ¿no? Se va a las cañerías porque parece que se escapa por el lavabo. Bueno, me encaja que sea así. Yo quiero recogerte esto que dices de una parte del azotamente. ¿Podríamos considerar todo lo que forme parte del mundo del revés parte de un uno, de un único ser? Este azotamentes es una extensión o derivación natural de otro ser y esta larva es simplemente un apéndice más, una extensión más, uno de los múltiples tentáculos, por así decirlo. Entiendo que hasta la podredumbre de las calabazas es una extensión, aunque sea una influencia de eso, entiendo que también forma parte de eso. Entiendo que sí, yo entiendo que, bueno, aunque en este punto creo que es razonable poder pensar que en esa otra dimensión puede haber cualquier tipo de criatura, no sabemos si controlada por una o no. Bueno, pues estas son más criaturas que hay allí, ¿no? Hasta ahora habíamos visto al Demogorgon, pues ahora tenemos a la Zotamentes, que entiendo que estaba antes también, o no, pues igual lo creó Will, quién sabe, ¿no? Esa conexión que tiene con Will es muy extraña, pero entiendo que es un poco la fauna, ¿no? Del revés, la, sí, los animalitos que hay en ese mundo. Sí, pero no es como Alayoth y el vacío. No, no, Creo no, que es distinto. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, Alayoth es un ser independiente que está allí, es el guardián de quien entra y quien sale y todo lo demás, pero aquello no deja de ser un basurero, con muchos elementos. Esto me parece que es más el concepto de avatar. Todo forma parte de todo, incluidos nosotros, la gran madre, ¿no? Por así decirlo. Es un gran árbol, el Pandora, con un tronco, con ramificaciones que somos nosotros y todo lo que nos rodea. Lo entiendo un poco así. No sé hasta qué punto o extensión esto podrá aplicarse, pero por el momento me ciño a ello, ¿vale? sí. No, creo que está bien porque además queda mucho por descubrir de todo esto. A mí, uniéndolo un poco con lo que dices, me interesa quizás esa idea de si el hecho de que haya un árbol o no, ¿no? O haya como diferentes especies o criaturas o lo que sea, si el hecho de vivir en el mundo del revés hace que sean intrínsecamente malvadas, ¿no? Que es un poco lo que parece que se desprende inicialmente, o simplemente son criaturas que viven en otro lugar. El Demogorgon hemos visto que es un depredador. Ponerle una intencionalidad, pues es cuestionable, ¿no? Evidentemente es el villano. Pero sí me gusta la idea esta de jugar con si todo el ecosistema es malvado o no lo es. Esa idea es lo que más me interesa de esta trama. Ya. Es que es un concepto tan como mirar al sol, ¿no? Directamente te tienes que tapar. Tiene muchísimo potencial. Yo es que en ciertas ocasiones, a pesar de que ciertas cosas de las que digamos vayan a quedar tiradas por tierra por el avance de la serie, pienso en este mundo del revés como un reflejo oscuro de nuestro mundo en el que nuestros traumas y debilidades y pecados se materializan. Y entiendo que si tiramos por la coherencia que pusimos del anterior episodio de que el azotamentes es un reflejo del trauma de Will, entiendo que es eso, que hay un contrario, hay un doppelganger oscuro en Mm. forma de D'Artagnan o Demogorgon o Azotamentes o de lo que cojones haya. Y que cuanto mayor sea el pecado o más intenso sea el mal que nos aqueja, más fuerte será.
Porque claro, esto queda un poco tirado por tierra por el final de este episodio, de que Will está intentando traer a la realidad a su vida, lo que le dijo Bob, de fuera de aquí. No funciona. Todo lo contrario, el azotamente se mete dentro de Will ya por completo. Ya entendemos que es como una posesión absolutamente total. Pero ¿y si hubiera funcionado? ¿Y si la voluntad de primero reconozco que tengo un problema, paso a enfrentar al problema? ¿Y si hubiese funcionado? Es como ayer yo mencionaba en Twitter brevemente El Exorcista al comienzo. Si la recuerdas, al final de esta película, Stellan Skarsgård se enfrenta a la endemoniada a través de una cueva horrorosa, una escena terrorífica. Y cuando se acerca, le hace así, con el crucifijo, y el cuerpo de la endemoniada se deforma por el poder de la fe. Y pienso que la voluntad en Will podría haber sido ese poder de la fe y que podría haber afectado así a la Azotamente, que directamente se engurruñe en sí mismo y desaparece. Pero no es así. Por lo tanto, tiene validez lo que yo he dicho del trauma, porque habría sido suficiente que Will, con intentar combatirlo, lo hubiera repelido. Pero no ha sido así. Bueno, es que ha saltado a la escena del episodio. Ya, lo siento. No, vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos ahí. Yo creo que se puede seguir sosteniendo que ese es fruto del trauma de Will, porque creo que lo que ocurre hasta este momento es que Will lo ignora, huye de él, entonces no le alcanza. Cuando lo mira de frente, antes de purgarlo, hay que ver lo que es. Entonces, a mí sí me encaja la idea de lo miro, no sé lo que es, porque no deja de ser una criatura, no sé, es como una nube. No está muy claro qué es lo que es. Y al mirarlo, claro, ya no puedo huir. Entonces ya no sé cómo decirte, ¿no? Como lo integro, me lo trago. Y luego, una vez ya eso está dentro, entonces lo purgo, de alguna forma. Entonces, para mí la hipótesis se sigue manteniendo con con esta premisa. No así, porque siempre que hablamos de estas cosas hablo de Smile. No así lo que pasa en Smile, porque en Smile sí que ella reconoce cuál es el evento traumático en sí que tiene, y es cuando lo enfrenta cuando pierde. Ahí sí se me cae. Pero aquí creo que Will simplemente lo que ha hecho es mirarlo. No es intentar enfrentarse a él sin saber lo que es. Entonces, claro, cuando tú enfrentas algo que no sabes lo que es o lo miras por primera vez, pues te azota de alguna manera. Entonces, para mí se sigue manteniendo. De momento. Veremos si conforme pasen los episodios te digo lo contrario, pero para mí se sigue manteniendo. Creo que, o sea, también porque ocurre lo mismo en Babadook, ¿no? Ella es capaz de enfrentarse al monstruo cuando sabe lo que es. Ella es capaz de decirle, vas a salir de mi casa y no vas a... Y no sé si le llega a decir como, y te voy a matar si no te vas, porque ya sabe lo que es. Pero antes lo ha visto y lo único que el monstruo ha hecho ha sido igual. O sea, recuérdate de esa escena en la habitación, ¿no? Cuando ella ve que se sube al techo y se mete dentro. Así que para mí se sostiene. Expediente Warren, el caso Enfield. Vamos a 2016. Lorraine Warren dice que para vencer a un demonio hay que conocer su nombre. En el momento en el que mencionan Balak, todo se va al carajo para el diablo, para ese demonio. Igual el azotamente tiene una forma indeterminada porque Will no sabe ponerle, no le ha puesto nombre. Probablemente no puede ponerle nombre porque no tenga nombre, porque solo es un concepto, pero sí es un mal, y es un mal que creo que tiene un destino. No un destino como se suele decir, sino un objetivo, algo inevitable, que es, está este mundo, que es el nuestro, y está el del revés. Creo que están destinados a unirse. Mm. Y en fin, creo que la posesión que hace de Will es lo que podría pasar, ¿no? Como que desea. El hambre que tiene el mundo del revés es
nutrirse del que está, digo arriba porque entiendo que este está Sí, abajo, pero bueno, podría ser al revés. sí, sí, sí. Entiendo que es eso, unirse y ser una única cosa. Y esto también lo hemos visto, ¿no? Los mundos que chocan, las terraformaciones, en El Hombre de Acero también había un poco esto, ¿no? Traigamos Krypton a la Tierra. Tendrá el aspecto de la Tierra, pero tendrá las características de Krypton. Es como devorar, devorar. Y vuelvo a Ego. Sí. Ego era eso también. Sí, hombre, desde luego una hipótesis es que la intencionalidad de esta criatura sea salir a cruzar, ¿no? Como cruzó el Demogorgon, pero a otro nivel. Bueno, veremos. Desde luego es una... A mí esta criatura, mira que... O sea, me gusta, cada vez que sale. Mira que la veo grande y la veo imponente y me acuerdo de ti cada vez que veo el tamaño. Pero me gusta cómo funciona, me gusta cómo se despliega, ¿no? Es como si fuera como un... Te voy a decir como un pájaro, pero no es como un pájaro. Es como si fuera no sé, una criatura con un montón de patas que se despliega cada vez que sale. Es un dios primigenio, es un ser preternatural. Sí, Es uno de estos dioses cuyos nombres no puede. Ya, es puto Lovecraft, vamos a sí, decirlo sí, claro. sí. Total, total. Y me gusta cómo funciona, ¿no? Esto de que son como no sé, como ramas de humo que se van metiendo por donde sea. Me parece una amenaza imponente, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y la promesa de esos tentáculos no es simplemente quedo bien dentro de la nube, como muestra el póster, sino llegaré a donde te escondas. Capítulo anterior, escena de la de Halloween, llegan los abusones y de repente Will entra en, que ahora que te quiero hablar de esto, porque he recuperado esa escena. Y se esconde como debajo del huequecillo de una escalera y de repente va reptando y reptando y lo encuentra. Sí, Ahora, lo que te quiero decir, yo pensaba, o recordaba mal, evidentemente, cuando estuvimos grabando el anterior, de que cómo puede Will entrar en trance cuando acaba de vivir una experiencia tan bonita como estar con sus amigos y realmente disfrutar del truco o trato. Pues no, era después de la escena de niño zombie, sí, tonto, lo que sea. Es después del bullying. Y sí. Ah, es entonces que, me hizo así. Y dije, claro, claro, cuando tú claro que sí. O sea, entiendo que lo dices por lo que dijiste de si esos cruces como al otro lado eran siempre cuando era fruto del estrés en negativo o en positivo. Claro, yo pensaba porque en esta escena sí que recordaba que ocurría lo del niño zombie y tal. Pero cuando lo dijiste pensaba que hacías mención a la escena del final de la temporada, de la primera, cuando él está en Navidad y cruza. Pensaba que te referías ahí, pero no, te referías a esta como en un momento de alegría. Yo entiendo que es en cualquier caso, ¿eh? Tanto para bien como para mal. Creo que es en el momento en el que hay como mucha activación, es cuando él cruza al otro lado de alguna forma. Me parece más coherente, ¿eh? Esto que dices. También te lo digo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. O sea, de momento es una hipótesis también. O sea que vamos a ver un poco a dónde nos lleva. Pero bueno, aunque nos hemos ido al final, muy buena escena, creo, ese final, esa persecución, de nuevo, ¿no? Esa como aparición de la criatura y ya sé Will intentando enfrentarse a ella, que yo qué sé, es que este chico, así como los otros no me transmiten tanta vulnerabilidad, este chico me transmite tanta vulnerabilidad que es como que piensas, no, no, no va a funcionar. Esto que vas a hacer. Es su aspecto. Es tan sencillo como eso. Tiene cara de pena y la luce. Como si yo estoy así todo el rato. Al final, algo cala. Algo cala. Si tu interpretación está basada en poner una única cara, eso es lo que acaba llegando. 11 tiene esta cara de Ya. como de suspicacia, de el mundo es nuevo para mí y me lo tomo así, todo a la tremenda. Ingenuidad también. Mm, Dustin es todo lo contrario. Aquí puede haber un choque que para muchos espectadores puede ser un poco diferenciador, ¿no? De la energía de Max contra la energía de Once. Y son personajes que pueden batirse en términos equivalentes, en cierto sentido. En el sentido de, en lugar de una, la está ocupando la otra. Por lo tanto, se baten por él, por ese lugar, por ese molde. En fin, yo me quedo con Max.
Pero no me quedo con Max porque haya demostrado más en las pocas escenas que ha tenido en la serie, sino porque es electrizante. Veo a 11 y me siento arrastrado con ella, a su pesar, a su ingenuidad, a su desconocimiento, a su qué sentir de todo. Sin embargo, Max está despierta, es el torrente que uno quiere ser. Y más un puñetero niño o niña, ¿no? Que es envidiable. Sí, Max es electrizante no sé, por la cantidad de energía que tiene, ¿no? Es Representa la todo. actriz. Sí, Es que es un puñetero petardo, es que sí, 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 no. explota cada vez que sale, perdona. Eso también, eso también. Bueno, te iba a preguntar una cosa con respecto a Will a Dart, porque ¿no te parece en la escena del baño que hay una familiaridad ahí que no la tiene la criatura con el resto de niños? Me da a mí esa sensación, ¿eh? Como de Con tú y yo, respecto a Will y a D'Artagnan. como si tú y yo pertenecemos en cierto modo al mismo mundo, o hemos pertenecido al mismo mundo, y no así con el resto. Y es una sensación mía, ¿eh? Igual. Bueno, si acaba siendo cierto y entendemos por lo que nos enseña esa escena, de que salió de él, probablemente, te lo voy a decir, pero Will sea el padre de D'Artagnan. Quiero decir, no fue algo que se trajo del mundo del revés, sino que el mundo del revés, de alguna forma, fecundó, entre muchas comillas, a Will, y este es el resultado de la unión de Will con el mundo del revés. Y creo que esto puede no ser una choladura más mía, ¿eh? Creo que esto puede ser verdad. Creo que una estancia prolongada allí puede hacer que te traigas algo, pero que lo gestes tú, no simplemente que seas portador. Creo que hay parte de humanidad y parte de mundo del revés en la criatura. Por eso tiene afinidad por los seres humanos, por algunos. Por Dustin seguro. Porque cuando corre a sus brazos, dime tú que no has sentido vulnerabilidad por ese bicho. Sí, sí, sí. Sin embargo, lo que habría que hacer es pisarlo. Es una dicotomía extraña, ¿eh? Sí. Bueno, para más detalles, Alien, que representa esto, ¿no? De que las cosas salgan de ti y gesten dentro de ti. Claro, pero alguien tiene una cosa, que es que el bicho, cuando sale del pecho, ya es amenazador. Cuando es el abrazacara, ya es amenazador. D'Artagnan, en sus primeros estadios de vida, No lo es. es, no te voy a decir adorable, porque es una puta sanguijuela asquerosa y repugnante, pero del modo en el que Dustin lo trata, imprime y condiciona cómo nosotros vemos al bicho. Y no por accidente, creo yo, Sean Levy hace un plano de ET. Cuando nos muestra la pecera antes de que lleguen los grandes títulos, está pues todo lo de Dustin, los postes y un muñequito de ET. Ujú. Es exactamente lo mismo. Diferente, pero lo mismo en Ya. esencia. Es como un bicho que da miedo y da asco, acaba arrancándonos una lágrima tremenda. No sé si va a ser el caso con este, pero creo que hay algo entre Dustin y él que es real. Voy a dejarlo ahí. Sí, no, tiene pinta. Por eso también te decía la idea de si todo lo que viene del revés es malvado o no, porque esta criatura tiene un vínculo claramente con Dustin. Para mí lo tiene también con Will, pero por esto que te digo, ¿eh? Simplemente, o por lo que hemos dicho, ¿no? De que haya salido de él, pero con Dustin desde luego sí que hay una relación, lo cual me hace pensar eso, ¿no? Que al final quizás todos los bichos del otro lado no son malos, simplemente son diferentes. Lo que Instinto. pasa que son amenazadores para nosotros, claro. Pero bueno, Claro. No, no, a ver, si yo hubiera sido un niño en esta serie, le hubiese dicho, yo como alumno de intercambio que vengo de España, le digo, chicos, esto tenéis que hacerlo a feira antes de que el monstruo os crezca y os coma. Tenéis que echarle pimentón y sal y patatas a lo malo, porque es que si no, ojito con esto, ¿eh? crece muy Porque rápido, va ¿eh? creciendo, crece muy rápido.
Hay algo que se mueve dentro de D'Artagnan. ¿Qué será? ¿Son las patitas? No, ¿En desde qué se luego, convertirá? Veremos, porque no tengo ni puñetera idea, no lo no, recuerdo. yo Pero que va tampoco, a crecer, ya yo veremos. tampoco. Bueno, pues vamos a hablar de Bob, si quieres, como justo estábamos hablando de la escena final de Will enfrentándose a las Azotamentes y recordando esa... Qué bien montada está, ¿eh? En serio, joder. Es que ese final, intercalando la escena con Bob y luego ese final, eh, está muy, muy bien. Ay, yo, yo aquí voy a tener que tirar un jarro de agua fría. A mí no me gusta que la escena de Bob vuelva al final del episodio. No me gusta ese recordatorio, lo siento. Ya. Es como, estoy tan dentro que lo tengo aquí y aquí. No hace falta que me lo enseñes, maldita sea, no me metas el dedo en el ojo y me apretuje el corazón. Si Bob está constantemente con Will, ¿para qué me lo enseñas? Tiene fuerza y es como, vale, pues vamos a Spider-Man, ¿no? El tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Te enseñan la escena y sin embargo ahí me funciona. Pero aquí también es porque yo ya estoy como más, ¿cómo decirlo? Más quemado de todo y digo, no me lo enseñes, ya está. Pero sin embargo, vuelvo a ver Spider-Man y me gusta ver la cara del tío Ben, así que es algo personal. Por lo Bueno, tanto, está no bien, hagáis está caso. bien. Está bien, está bien. A mí sí me funciona por cómo está montada, pero porque creo que tampoco tiene la función de recordarte la escena en sí misma, sino de, creo que en ese momento es como Will acordándose de en qué momento he hecho caso a este hombre. Pero bueno, Qué mala hora, ¿no? claro, total, total. Al final, cuestión de gustos está perfecto. Vamos con Bob, que creo que aquí en este episodio tiene, ya en los anteriores la hemos visto como una preocupación muy genuina por Jonathan y por Will, y aquí lo que vemos es que tiene, no solamente es una conexión genuina hacia ellos, sino que con Will comparte algo, que es esto de haber tenido una infancia complicada y haber sufrido acoso y bueno, todo esto. Lo cual nos lleva a la escena del coche, que creo que es lo más... Es una de las grandes escenas, creo, del episodio y creo que ahí hay tema. Sí, yo quiero proponerte algo. Y esto es una proposición o propuesta que ha tenido la serie americana, sobre todo desde tiempos inmemoriales ya. La idea de que, si bien no necesariamente en el 100% de los casos, sí muy a menudo, la bonomía, la buena voluntad y la bondad van relacionadas, en un adulto, van relacionadas con una infancia complicada. Es como alguien necesariamente ha tenido que luchar con sus demonios para venir a ser la persona buena que es ahora. Yo combato un poco eso, porque no lo niego, evidentemente, porque a mí me ha pasado, no voy a ir mucho más lejos, pero creo que una persona que no ha sufrido bullying puede tener tanto fundamento como Bob al decir lo que dice. Evidentemente las cosas son así, simplemente te lo digo por la intención que parecen tener algunas series ¿Mm? de relacionar el bullying pasado con las buenas condiciones actuales. De soy fuerte porque he tenido que luchar por ello. No necesariamente tiene que ser así. No, no, eso yo creo que además es un mensaje peligroso. O sea, la idea de que el bullying te hace fuerte y todo esto es una mierda. Partiendo Ya, de ahí, el bullying no te hace fuerte. El bullying te traumatiza, lo más probable. Partiendo de ahí, yo creo que no sé, o sea, yo con Bob creo que la serie no pretende decirte ni que él es así, ni que él es fuerte, ni nada, ni que se preocupa por Will, porque ha sufrido lo mismo. Creo que la idea es como, bueno, establezco un puente, ¿no? Como una conexión entre por qué me entiendo mejor contigo que con Jonathan, porque además él lo dice, ¿no? Es como que con Will tengo una conexión porque quizás hemos compartido algo. No es que sea algo ni defina a Bob ni defina a Will, pero es una vivencia compartida y quizás con Jonathan no la tiene. Que probablemente Jonathan también ha sufrido bullying, ¿eh?
porque tiene toda la pinta, Lo hemos visto, toda lo la hemos pinta. visto, de hecho. Claro, entonces, sin embargo, con él no se produce esa conexión, ya sea porque Jonathan es más distante o porque es más mayor o por lo que sea. Pero sí que creo efectivamente que con esos mensajes hay que tener mucho cuidado y con que algunas series puedan dar ese tipo de mensajes hay que tener cuidado. Bueno, las series y Twitter. Quiero decirte que esto es una cosa que trasciende la ficción. Pero, y con eso desde luego hay que tener cuidado y censurarlo porque no es verdad. Pero bueno, en esta, con Bob creo que la idea no es transmitir como que él es así por lo que ha pasado, ¿no? Sino simplemente que él es una persona que se ha conseguido hacer a sí misma en muchos aspectos, no solamente por eso, no solamente porque eso le ha pasado, ni mucho menos, sino que habrá sido un cúmulo de experiencias mejores y peores, y que comparte algo con Will. A ver, igual es delicado esto que voy a tocar, pero me gustaría hacer una llamada de atención y yo no estoy en posición de hacer eso, porque ni tengo conocimiento, ni preparación, ni nada para ello, pero creo que hay que tener cuidado. Ciertas personas deberían tener cuidado con lo que absorben de televisión y por el discurso que se genera posteriormente. De esto que estamos hablando se puede aplicar perfectamente, pero recientemente ha habido una serie que ambos hemos visto que creo que trataba algo extremadamente delicado, extremadamente. Y creo que una mala conversación mínimamente malintencionada o desviada puede hacer mucho daño, que es la serie Adolescencia. Me parece que trata un tema que hay que respirar muy hondo para empezar a hablar de él y hay que hacerlo desideologizadamente y muy dentro de ti mismo. No puedes ir directamente a Twitter y en 140 o en las que estemos ahora mismo de palabras decir esta serie es esto y nada más y representa esto y este es el único caso y se aplica a tales personas. Cuidado, cuidado porque cosas tan graves y tan serias nunca son exactamente lo que 240 palabras dicen que son. Y simplemente digo eso, que cuando algo sea importante lo tratemos como complicado, porque todo lo que sea complicado o difícil significa que forma parte de la realidad. Si es facilón, es una puta invención. Simplemente eso. Y digo adolescencia porque me parece una serie que está bien, está muy bien, ejemplifica ese tema muy bien, pero creo que a la hora de tratarlo puede haber problemas si se hace con un mínimo de frivolidad. Sí, bueno, pero esto al final es, yo creo que es alguna cuestión social, ¿no? Al final, frivolizar con ciertos temas puede ser pues una cosa fácil, por un lado, porque simplificarlo, y común, quizás también en algunos momentos. Yo creo Y que tentador, que es lo peor, ¿eh? sí, y tentador. La adolescencia es una serie muy delicada por los temas que propone y por lo que sugiere. Es una serie muy delicada, muy compleja. Vamos, que la están utilizando en Reino Unido como material para talleres y demás. Creo que está bien que sea así, que sea una serie educativa. Pero bueno, esto, claro, adolescencia es la máxima expresión, ¿no? De esto que estamos hablando aquí, de esta y de lo que sucede en la serie. Pero bueno, que creo que sí es importante decirlo, ¿no? Que al final no romanticemos las cosas que no son, que duelen al final, ¿no? Es como también muchas veces en las series también se habla de relaciones amorosas que son muy traumáticas y como eso también te va a hacer más fuerte y tal. Como que no caigamos en romantizar que las cosas que duelen no son románticas nunca. Cosas que duelen, duelen y ya está. Y sobre todo que el dolor no es unidireccional para todo el mundo. No, claro. Todos lo sufrimos, pero lo sufrimos de formas muy diferentes. Sí, sí, ¿no? Claro. Incluso superando el dolor, quedan en nosotros el arañazo de haberlo padecido. Y con Sí, ese ¿no? arañazo es con lo que hay que convivir. Y en cada uno queda un arañazo diferente también, ¿no? Que eso también es importante, que no hay dos casos iguales ni dos personas iguales. Así que Sí, bueno, no, y es lo que somos. Quiero decir, son distintivos de nuestra personalidad, de quienes somos, esencialmente. Pero es una parte que duele. La ujú, toca y duele. sí, En sí, fin, claro. es interesante hablar de esto. Había que comentar. Sí, no, está bien, está bien.
Bueno, no sé si hay algo ahí que quieras comentar más de la escena de Bob. Y hay una cosa que te voy a comentar Que- ahora. Sí, Pues no sé si es una cosa mía también. Pero cuando él habla del monstruo este que le persigue y habla como y lo imita, ¿no te recuerda a Pennywise? sí, no caí no he caído en su momento, pero ahora que lo dices, sí podría ser, porque claro, mm, no sé si tiene sentido esto, pero haya o no un monstruo que ejemplifica nuestros males, nuestros temores, igual nosotros a la hora de temer, también hacemos una interpretación de lo que nuestro miedo tiene que ser. Y lo vertemos en aquella persona a la hora de demonizar. El modo en el que demonizamos, creo que también hay algo de eso, ¿eh? Es como, si no nos llega, nosotros lo lanzamos. Esa, ¿cómo decirlo? Esa perversión del dolor, esa interpretación retorcida del dolor, que aunque no nos llegue, nosotros podemos lanzar a otra persona y decir, tú me estás pegando y eres el acosador de mi vida, o eres el demonio de mi vida, o lo que sea. Y creo que necesariamente hacemos una interpretación cuando sufrimos, que también puede ser peligroso, ¿eh? Sí. Bueno, supongo que depende, ¿no? Como siempre, depende del uso que le des o de para qué sirva esa interpretación. Claro. Bueno, Pennywise yo creo que es un miedo universal, al final. Ya, es que tampoco lo estás hablando con el adecuado, ¿eh? Porque, a ver, yo lo he sufrido bullying y duro, duro además. Pero cuando ha sido bullying de físico, ese sí me lo he quitado yo rápido de encima, porque directamente no podían conmigo, así de claro. Vamos a dejarlo ahí y ya está. Pero el otro sí Vaya. era el duro de verdad. De hecho, yo recuerdo un momento en sexto de primaria que a mí un tal Jonathan se me acercó, en la puerta del gimnasio además, que era el lugar más odioso del mundo para mí, y me dice, oye, ¿es que tú no tienes padre? Y me dejó, no lo dejo con mala intención, dicho sea de paso, ¿eh? Pero me dejó como si me hubiera pegado un tortazo y dije yo: "Hostias". Y hasta el día de hoy sigo con ese tortazo. Lo que son las cosas, quiero decir. ¿Y eso cómo lo llevas, como a lo que decías de la interpretación? O sea, ¿cómo lo unes? Sí, totalmente. Es Pero justo eso. En es eso, ¿Que pero cómo lo uno? cómo lo unes? Pues ahora intento separarlo. Intento separarlo porque entiendo que no tiene ningún tipo de mala intención. O era curiosidad, o era una pregunta nacida de un niño. Éramos niños, que tendríamos 9, 10 años, sexto de primaria, tú me dirás. Eh, en el momento es como me ha dado donde duele y donde no puedo solucionar. O sea, parecía que ensanchaba la madriguera de conejo por la que yo estaba cayendo. Ahora es Vale, distinto, vale. porque Es- ahora no es que se solucionen las cosas, sino que a la madriguera de conejo le puedes poner una tapadera ya, 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 ya. y Vale, puedes evitar ver que estás cayendo. Dime. te había cuando estabas hablando de las interpretaciones te había entendido como de los monstruos, o sea, como de las interpretaciones que podemos hacer cuando vivimos cosas que son dolorosas en los monstruos como de la cultura. Te he entendido algo así, pero te estaba refiriendo como a la interpretación de los hechos, a cómo un niño interpreta lo que vive. De las personas, me Vale, vale, refería a vale, las vale. personas, de Vale, es que que, te dicen o hacen lo que sea y tú de esa persona interpretas algo, pues que puede diferir totalmente de la intención de esa persona. Te puede estar diciendo las cosas por 1000 motivos. Esto ya, de te digo las cosas por tu bien, pero sin embargo me estás haciendo daño. Por lo tanto, ya, yo ya. interpreto que eres un cabrón. Vale, vale, es que te había entendido como el interpretar esas situaciones como a través de los monstruos que aparecen, ¿no? Pues, Pennywise o quien sea, como el volcar, ¿no? Ese dolor como en monstruos. Te había entendido eso. Y claro, te había dicho otra cosa totalmente diferente, por eso te he dicho como, bueno, depende de la interpretación y depende como que coloque cada uno en la interpretación, pero estaba pensando en los monstruos. Siendo esto lo que has dicho, retiro lo dicho, que no tiene nada que ver con lo que tú habías comentado, y no, lo que sí añado es que, a ver, todos interpretamos, tenemos que rellenar los huecos de información.
Al final todos tenemos que dar una explicación a por qué alguien coge y me dice eso, ¿no? En la puerta de un gimnasio. Entonces, al final, claro, la cabeza interpreta lo como puede. Si no hay nadie que te dice al lado que te pueda decir, oye, mira, que esto a lo mejor no es así, o este chico no sabe cuál es tu situación, o este chico es un imbécil. Si no hay nadie que te vaya un poco dando también, ¿no? Como apuntalando esas interpretaciones, la cabeza interpreta lo que puede. A veces acertadamente y otras veces no acertadamente. Entonces, bueno, ahí la interpretación es natural. Todos estamos interpretando todos todo el tiempo. Cuando somos adultos tenemos teóricamente más filtros, ¿no? Para poder entender. Cuando somos niños tenemos menos. Pero en cualquier caso, muchas veces siempre es útil que haya alguien al lado que te diga, bueno, a lo mejor no es así. Oye, a lo mejor sí. No, aléjate de esta gente, ¿no? Que no te vaya a venir bien. Así que sí, pero vamos, es que había entendido otra cosa, totalmente diferente a lo que estabas queriendo decir. No, sí, pasa tanto para mal como para bien. Yo recuerdo, mi amiga Diana me dijo, mirándome al ojo además, y dice, que sepas que algún día alguien se enamorará de tu sonrisa. Pero me lo dijo como salió de la nada. Y digo, pudiera ser, pero ¿por qué de mi sonrisa? No le pregunté ni nada, porque es de mala educación desarrollar algo tan contundente que está destinado a ser algo que se queda en tu cabeza. Pero una vez más, hasta el día de hoy. Ya. Quiero decir que las cosas se quedan contigo, de Sí, una sí, no, forma u claro. otra, se desarrollen más o menos. Claro, claro. No, hombre, hay cosas que producen sobre todo un impacto, ¿no? Emocional, tanto positivo como negativo, se te quedan, ¿no? Seguramente esa afirmación pues se te quedó porque te produjo algo, un shock, del tipo que fuera. Y por eso se te quedó seguramente. Sí, y nadie se enamoró de mi sonrisa, pero alguien se enamoró de mis manos, tío. Es Bueno, una cosa, es una cosa inverosímil, como diciendo, ¿qué cojones? La gente sí. más extraña que los perros verdes, ¿eh? Ujú. Bueno, no, pues sí, con la interpretación yo creo que está bien que podamos también decir que al final todos interpretamos, que al final todos intentamos dar una explicación a la realidad que vivimos, que a veces esa explicación pues es real o no, o sea, puede tener más sentido, ¿no? Con lo que está pasando realmente o no, pero bueno, que al final todos interpretamos en base a la información que tenemos y que muchas veces ayuda tener a alguien al lado que te diga, oye, pues a lo mejor sí o a lo mejor esto no ha sido personal, ¿no? O a lo mejor, pero no lo digo por los momentos donde, porque generalmente creo que muchos adultos tienden a irse más hacia el polo de esto no es personal y no decir cuando sí es personal. Y este tío es un desgraciado. Pues lo digo no tanto por los momentos de esculpar, sino por los momentos también de cuando la persona también tiene la sensación de que lo que pasa es lo que cree, pues tampoco debo decirle que no, ¿no? Porque si no la persona puede pensar que se lo está inventando. Y hay veces que no, a veces que las cosas son también malas. Y eso también está bien decir, pues sí, pues esta persona es una desgraciada. Porque si no el otro Las te cosas corre, tienen que... sí, no, solamente Dime. porque si no el otro corre el riesgo de al quitarle importancia, pues hacer pensar a la persona que lo ha vivido y que ha vivido esa situación desagradable, pensar que se lo está inventando. Y eso nunca pasa. Ya, bueno, a mí personalmente me gustaría de que, aunque la intención no haya sido de hacer daño personal o de que no sea nada personal, reconocer de que si la otra persona se lo ha tomado así, reconocer que es así. Sí, sí, claro, claro. Es decir, mi intención no era esta, pero entiendo que tú lo has tomado así y me voy a tu patio para entendernos. Porque claro, si yo no venía de mala, no voy a ir de mala, en ningún caso. Esto no es un giro de acontecimientos que ahora de repente, por cómo te lo has tomado, somos enemigos. No, te sigo desarrollando que no era nada personal, a pesar de que tú sí lo hayas tomado como algo personal, porque es personal. Sí, Pero sí, bueno, no, estos son o sea, niveles de entendimiento a los que normalmente no se llegan, ¿no? no, Se pero dejan creo pasar que las cosas. ya, pero creo que ese es el siguiente escalón, ¿no? Una cosa es, el primer escalón es, vale, y lo que me ha pasado, lo que ha pasado, puedo interpretar si es personal, si no lo es, por qué me lo ha dicho, por qué no. Ese es el primer escalón. El segundo escalón es, con independencia del primero, a mí ese comentario me duele, ¿no? Y eso también tiene que estar validado por otra persona, ¿no? Y claro, cuando en esa situación un adulto, generalmente,
quita importancia diciendo que no es personal, lo que hace es que quita importancia al dolor que sientes. Y ahí es donde viene el problema. Por eso digo que no es solamente los momentos donde alguien te diga, como, oye, no ha sido personal, pero entiendo el dolor que te ha generado, sino también los momentos de sí ha sido personal. Porque a lo mejor a veces sí lo es, ¿no? Y a lo mejor sí hay una intencionalidad de hacer daño y entonces también hay que reconocer ese otro lado. Y con independencia de la intención, reconocer el dolor que causan las palabras. Pero ese creo que es como el siguiente escalón, ¿no? El validar siempre el dolor. En un mundo en el que la palabra empatía siempre está en boca, es curioso ver la cantidad de macetas vacías que quedan siempre que estas personas están ondeando esa bandera, ¿no? Es como mucha empatía, pero no logramos ponerlo en práctica, no realmente, porque exige un nivel de coherencia con uno mismo y en el lugar que ocupa con respecto a los demás, que no se llega, no se llega, pero no se interpreta. Es como que somos ajenos. No pasa esto de miles de personas se siente de tal manera y tendemos a meterla en una única categoría. Le ponemos una etiqueta, lo ponemos en el safe place y lo olvidamos. Y decimos, así es la vida. Pero difícilmente se solucionan así las cosas. Lo que pasa que esto requiere una conversación que no es un mero intercambio de frases hechas, que es lo que suele acontecer. Porque, claro, tú sabes, yo ahora mismo estoy en una situación, no diré cuál porque no, pero tú la conoces. Yo no puedo esperar una comprensión total de una persona que no pase por lo que no esté pasando o haya pasado por lo que yo estoy pasando. Normalmente, lo que recibo son frases tranquilizadoras, esperanzadoras y optimistas de ya pasará, esto se solucionará y sí, se solucionará, pero los pormenores de vivirlo, no puedo compartirlos. A pesar de que los comparta, no puedo tender puentes entre otra persona y yo, porque también es muy personal. Pero claro, aquí ya la pregunta sería, ¿sería injusto exigir, entre comillas, a la otra persona que se ponga en los mismísimos zapatos en los que tú estás y que vea las cosas exactamente como tú las vives y tú las padeces? No, pero sí puede haber un acercamiento aproximado. Lo que pasa es que hace falta una conversación larga, Sí. profunda y No, desprendida. hombre, yo creo que también cuando hablamos de la empatía, al final hay cosas que uno... O sea, yo creo que la empatía es como si fuera un continuo, ¿no? Y yo creo que hay cosas que uno no puede entender del todo si no las vive. Puede imaginárselo, pero no lo sabe. O sea, yo no sé cuál es la sensación que tú has tenido. Me la puedo imaginar, pero yo no la he vivido. Entonces ahí ese es el punto con la empatía, ¿no? La empatía lo que hace también es diferenciar que esto yo no lo he vivido. Puedo entender que te puedes sentir de una determinada manera, pero no lo he vivido. Entonces ahí es donde está muchas veces la diferencia, ¿no? Y cuando alguien se ha vivido lo mismo que tú, pues entonces sí entiendes al 100%, te tienes que estar sintiéndote así, porque yo sé lo que es eso. Pero si no, es imaginarte cómo debe ser. Que a nivel un poco emocional a veces te puede generar una sensación parecida, pero no es igual al final. Y creo que ahí es donde, por eso creo Sí, que llevándolo al episodio también, por eso Bob y Will conectan, ¿no? Porque él sí entiende el dolor de Will. Joyce seguramente no parece, porque Joyce ha sufrido otra cosa diferente. Se lo puede imaginar, pero no lo puede entender como él. O Jonathan. Sí parece, ¿no? Que ha vivido algo parecido, entonces sí se entienden a cierto nivel. Pero hay que diferenciar ahí cuando vivimos las cosas de cuando simplemente nos imaginamos cómo debe ser vivirlo. sí, y estamos hablando de cosas negativas, pero también se aplica a lo positivo. Es como lo que le ha pasado a Juanlu. ¿Qué coño será eso? Es Claro, claro. como No, algo no, que es inasible. inimaginable. Yo cuando Total. hablo con él le digo, imagino que es esto. Imagino que debes sentirte así. Imagino que... Y Pero todo... puedes tener Sí, razón, pero hay que vivirlo. claro, claro. Por eso yo siempre le digo como, imagino que, ¿no? Porque no sé cómo es eso.
puedo imaginarlo, pero no sé cómo es. Bueno, pues sobre la empatía y una conversación ahí larga, ¿eh? Se puede tener una conversación larga sobre la empatía y la diferencia entre la empatía y la simpatía, que también eso es interesante. Pero bueno, oye, igual nos tenemos que juntar los tres a hablar de empatía. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. También un programa sobre las mejores frases del cine, ¿eh? También molaría. Venga, pues Juan Luno va a decir que no a nada, o sea que... No, aunque sería feo proponérselo ahora, ¿eh? También Bueno, te no, lo no, también te no, lo no, venga, digo. venga, va. Bueno, volvamos a Bob. Si quieres pasamos a la parte de Bob y Joyce, que creo bueno, más que la situación, que al final creo que, no sé, como refuerza la idea que teníamos de que Bob quiere como mucho a esa familia, sirve para que la trama también avance hacia esa escena de Joyce y los electrodomésticos y Joyce y las cosas, ¿eh? La temporada pasada fueron luces, esta temporada es una tele, pero esta mujer ve en todos lados. Vamos un poco a toda esa parte del episodio. A ver, ve porque están las cosas. Sí, 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 no se las En, en- imagina, en no se las defensa imagina. de Joyce, ¿eh? En defensa de Joyce dice que las cosas están. Que No, parece que es un borrón de la interferencia en la tele, pero no, Joyce ve lo que hay. Pero bueno, es que esta mujer, ya te digo, siempre como a través de los electrodomésticos y de la electricidad, parece que es desde donde ella descubre las cosas. oye, puede que haya ahí algo, ¿eh? Puede que haya ahí algo relacionado con poderes, ¿eh? ¿Te imaginas que en vez Imagínate, del otro tiras bolas de fuego verde, esta empieza a lanzar rayos como el emperador? imagínate, como tormenta. Que- ojito, ¿eh? No sería mala tormenta, ¿eh? Aunque Halle Berry tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a esta Bueno, parte que yo creo que está por un lado la escena de Bob, que creo que bueno, es una escena bonita, ¿no? Creo que es como que te vas encariñando con Bob de manera paulatina y luego está la escena de la revelación. bueno, yo estoy encantado con vos desde el principio, ¿eh? Dicho sea de paso, aquí lo que pasa es que parece que al espectador se lo ha ganado, pero a Joyce no del todo. Están enamorados hasta las trancas, pero siguen conociéndose. Siguen conociéndose y las intenciones del uno no encajan del todo con la otra. Claro, ¿cómo iba a ser? Este hombre, una vez más, buenas intenciones chocan con la realidad. Ese hombre quiere sacar a esa mujer de su tiesto. No es, no es que sea injusto por su parte proponerlo, pero lo está haciendo en un momento en el que la familia tiene que estar más unida que nunca. Moverse de ahí, mudarse, podría suponer abandonar la lucha de la superación. Al menos a mí me llega así. Es como no podemos irnos, no puedo ponerme el pantalón si la herida sigue abierta y tengo el apósito. Esto tiene que estar solucionado antes de seguir con nuestra vida. Sería como decir voy a avanzar sabiendo que dejo cosas atrás y no mola. No. No, yo creo que es verdad que entre ellos dos sí que Bob tiene esta intención como de sacarla un poco de ahí con la idea de ayudar. Pero ves, aquí es donde creo también como que Bob puede entender la sensación de Joyce, pero no sabe lo que siente. Puede imaginárselo, pero se queda ahí. Y con Will no. Entonces ahí creo que en esa escena, ¿no? De seguir como intentando sacarla como de Hawkins y demás. Aunque bueno, en este episodio sobre todo es como el hablarle de que tiene una conexión con Will, de que con Jonathan es más complicado, ¿no? Pero todo como muy genuino, no se lo dice enfadado ni nada. Es un poco como, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y yo como que quiero a esta familia, así. Eh, pero en el episodio anterior sí que le dice esto de ese de Hawkins. Entonces sí, entiendo que de alguna forma la intenta sacar de ahí. Esa conexión, pues sin embargo, con Hopper sí que está, porque ambos sí que han vivido lo mismo. Entonces ahí quizás por eso también lo que decíamos al inicio de la temporada, ¿no? De que al final a quien llama, a quien es a Hopper, no es a Bob, porque ambos han vivido también algo parecido. Pero bueno, lo que quiero decir es que la serie nos está haciendo encariñarnos con Bob, así que ahí queda. Me comprometes, cada vez que hablas me comprometes porque me remueves, tío. Eres como Panoramix en la marmita dando vueltas a la sopa. A ver, no sé si es por
época que estoy viviendo, y me refiero a la edad, la franja de edad en la que estoy, en la que envidio mucho a Bob. Lo envidio mucho. Y a lo mejor por algo que aparentemente pueda ser un problema, que es un hombre que tiene que estar luchando constantemente por todo. E intento explicarme. Si este hombre lo hubiera encontrado todo hecho, miel sobre hojuelas, que se suele decir, habría estado tirado. Y tú y yo no hablaríamos de nada. Pasaríamos de puntillitas por esta trama. Sin embargo, yo me puedo encontrar hoy diciéndote que qué envidia ser Bob, reconocer a una mujer que quiere y a su hijo como algo deseable, como su futuro a largo plazo. Ah, me parece imbatible, personalmente, ¿eh? Y el hecho de que tenga que luchar o trabajárselo, me parece un puñetero privilegio. Me parece un puñetero privilegio, porque a lo mejor es desconocedor o ajeno al hecho de que, aunque se los lleve a donde quiera, amén, creo que se los quiere llevar, ¿no? Quiere, Sí, quiere llevárselo al terreno de Stephen King, hay que joderse. Va a tener que seguir trabajándoselo. Eso es lo que no sabe, que aunque lo consiga, su lucha, entre comillas, seguirá. Y eso es lo mejor. Tener que construir algo constantemente, para mí es el mayor de los privilegios. No quiero, personalmente, ¿eh? No quisiera despertarme al lado de una mujer y sentir que no tengo que seguir conquistándola. Esto de, "Ah, ya está, y me relajo porque ya estoy casado con ella y ya hasta que nos muramos". No. Y veo en este hombre esa intención de vale la pena y lucho por ella. O sí, me uno a su lucha, que es igual o más importante. sí, yo creo no sé si lo hace un poco desde que él sus temas los tiene resueltos, ¿no? Y entonces es como que puede dedicarse al 100% a lo que quiere en el presente. O porque, bueno, también la serie a veces nos muestra personajes como un poco más polares, ¿no? Entonces como que Bob sea el bueno, digamos, ¿no? De la historia. El que no tiene segundas intenciones, que ahora iremos a eso también con Hopper, por cierto. Eh, no sé, como el más transparente, quizás, ¿no? De todos. Todos están guardando secretos, pero Bob parece que no los tiene. Entonces no sé si también va por ahí, ¿no? La idea de la serie. Pero bueno, Veremos. veremos. El tema de las azotamentes y de la televisión, que yo creo que es el momento luces, ¿no? De la segunda temporada. ¿Te funciona igual que las luces? No, no me funciona igual de las luces por un detalle. Es que me parece muy apresurado y que se anticipa mucho lo que va a hacer. Creo que se soluciona al instante. No se recrea nada en la fascinación que genera al espectador. Creo que el espectador no comparte la durabilidad del momento que tiene Joyce. Porque Joyce es como que lo tiene perfectamente claro, es una gran revelación, sí, pero parece que va directamente a coger el papel y empezar a dibujar. Que casi diera la impresión de que la superficie tiene una pronunciación y que simplemente va a estar como en una tablilla, ¿no? Le pasa la esta y ya se va a dibujar perfectamente. Parece lo que hace. Es como, yo qué sé, muy poco elaborado. Esa parte me parece muy poco elaborada precisamente para llegar al momento de comparación de dibujos y decir, oh, Sí, yo algún creo que tipo no, fe. no funciona igual porque el momento de las luces es... Aparte que efectivamente ocurre como de manera muy progresiva, lo de las luces. Claro. Se le dedica mucho tiempo. Sí, sí, son episodios, ¿eh? Claro. También creo que no es igual visualmente, ¿no? Lo de las luces, los colores, funciona muy bien. La idea como de que Will, claro, no sabemos nada de del revés. Creo que toda esa construcción funciona mucho mejor que esta. Quizás también sea una cosa intencional, ¿eh? De decir, bueno, el elemento misterio aquí ya no se puede plantear igual que con las luces. Entonces vamos a ir a quitárnoslo rápido de en medio
con algo resultón, que es lo de la tele, pero que evidentemente no genera el mismo impacto. Pero también creo que es muy evidente, porque creo que en el frame en el que se ve al Azotamentes me parece que está hasta como tiene un contorno, ¿no? Parece un contorno de un pinta de colorea. O sea, al final eh, es facilón, es facilón. Pero quizás es intencional también, de decir, bueno, ya no vamos a generar la misma fascinación, ¿no? Del elemento sorpresa. Entonces, bueno, quizás hay que quitarlo de en medio y tiramos por aquí. A mí, el dibujo, o sea, es que claro, siempre que aparece el bicho me resulta imponente. Entonces el dibujo me impone, pero el recurso creo que es más sencillo que el de las luces. Y más rápido, es como rapidito. Hoy, en uno de los puntos en Stranger Things, el azotamentes, Sí, sí, es un poco así. Es un de poco alguna así. manera. Como un recortable, ¿no? Como tenías esos contornos de los recortables ¿no? para recortar. Bueno, Pero a mí me ya da está. miedo, ¿eh? Logra transmitirme algo, de verdad. Sí, es que yo creo que el monstruo este se defiende solo, ¿eh? Porque Sí, sí, sí. aunque no sepas lo que es, pero el hecho de verlo, no lo vemos con tanto detalle, tampoco tiene tanto detalle. Siempre lo vemos de noche, pero al final siempre funciona, es muy imponente. El hecho de que se defienda solo puede debilitar a las tramas a la hora de desarrollarlo, más allá de sus apariciones. Puede Yo creo, que sientan los guionistas que no necesitan desarrollarlo tanto porque es el monstruo. yo entiendo que, claro, una vez resuelto el misterio principal, ¿no? Que es este del revés, la fascinación tiene que ir por otro lado. Entonces, bueno, tirar de Lovecraft siempre es un recurso que funciona, Sí, ¿no? Está claro. me has callado. Ya está, me has callado. A mí me parece Mira que, Hellboy, cómo se soluciona. claro, sí, sí, creo que el elemento funciona bien. Y el bicho se defiende solo. Creo que también tenían la cosa de superar al Demogorgon como criatura. Bueno, pues ya está. Bueno, yo creo que objetivo conseguido, ¿no? En ese sentido. No es tan fácil crear un monstruo icónico. No lo es. Es una conversación que hemos tenido con Terrifier. ¿Dónde está ese nuevo mito del terror, ese icono del terror actual? Pues probablemente ahí. Sí, sí. Y para de contar, porque no podemos considerar a Michael Myers un icono actual. Actualizado, pero actual. Es vigente, No, pero no es no es vigente. actual. Bueno, pues ya que hablábamos de secretos, vamos con secretos antes de pasar a la parte de Nancy y Jonathan, que es con lo que cerraremos. Vamos a hablar yo creo que un poco por encima, porque tampoco podemos hablar mucho, ¿no? Pero de esa revelación de que Hopper y el laboratorio tienen un acuerdo que nadie sabía. Un pacto de no agresión. Claro, es como usted defienda mi mundo y yo defenderé el suyo, ¿no? A través de una mentira. Un poco arrogante, inevitablemente, inevitablemente arrogante, del mismo modo que es arrogante la posición que adopta, el rol que adopta Jack en la isla. Es decir, yo soy el que todo lo manda, soy el que todo lo sabe y soy el que todo lo oculta. Tengo ese poder de manejar y de administrar la información. Y quien tiene la información tiene el poder. Es injusto que Hopper maneje el destino de tantísimas personas de un único pueblo a través de una conversación con un señor al que sinceramente no es difícil confiar. Ojito, ojito con eso, porque evidentemente las cosas se torcerán, están ahí para torcerse, salgan mejor o peor, se torcerán. Y este acuerdo pues empieza a desintegrarse tanto o más que las calabazas en estos campos, que por fin las calabazas están asistidas o investigadas por los científicos estos del laboratorio. ¿Pero qué importa eso? ¿Realmente qué importa eso? Si aunque ya saben lo que es, y si saben lo que es, se lo van a callar. No importa nada. En todo caso, dile, mándeme un servicio de limpieza y sanéeme la zona, porque ustedes tienen más medios, lo harán más rápido, tal y tal y tal. Pero no me diga lo que ya sé, porque si tú metes un dedo en un árbol y te sale la babaza, pues ya está. Por algún Une motivo, 2 y 2, son 4. Es como pues el sí, D'Artagnan, viene del mundo del revés. ¿De qué pecera va a salir eso?
Yo creo que él lo sabe, lo que pasa es como que les pide que miren a ver por qué. La cosa es que yo lo que no entiendo es por qué confía en ellos de alguna manera. No es como, lo van a descubrir, seguramente van a saber por qué, pero no te lo van a decir. No le queda otra. No le queda otra. Está con una mano delante y otra atrás. Es como, estas personas son las que más saben del tema y a pesar de que hayan ido en contra de nuestros intereses, son los que más conocimiento tienen al respecto. Y entiendo que si surge una amenaza mayor, ellos serán los primeros en la línea de defensa. Y entendemos que es así porque ellos son investigación y son línea de defensa. O sea, el portal está defendido con lanzallamas, con metralletas y con todo lo demás. Que no hagan ni una mierda es otra cosa totalmente distinta. Pero que están ahí para luchar también. Que son malos hasta cierto punto. Son manipuladores hasta los extremos más bárbaros. Pero malos, malos, malos del todo. Cuando, a ver, pongamos lo que yo imagino que pasará en Doomsday. Creo que llegará con la cara de Tony Stark y engañará a unos cuantos, diciendo que es una variante de Tony y dirá, pues engañará al Doctor Strange, que casi seguro, porque si lo que se trata es de condenar las incursiones, a Strange lo va a ganar casi seguro y probablemente a Charlize Theron también. Clea, o como se llama, Sí, no recuerdo, son muchos nombres, tío. Clea, Clea. Pero al final verán que es Víctor Von Doom, no Tony Stark. Y entonces todos se volverán contra él. Eso es lo que creo que pasará con este laboratorio. Cuando la amenaza real da un paso, todos nos ponemos de acuerdo y vengamos nuestra tierra. Bueno, pues Me veremos. encanta hablar de Marvel. Te Ya, habrás ya dado veo, ya cuenta, veo, ¿verdad? ya veo. Veremos a ver, es una trama que sobre la que tampoco podemos decir nada, pero creo que sí, o mucho, pero creo que sí es interesante la idea de que se revela este acuerdo entre Hopper y el laboratorio que no sabe nadie, porque yo creo que Joyce ni siquiera Joyce lo sabe. Bueno, pues que ahí quedó. Mm, puede que no lo sepan todo, pero sí saben algo, ¿eh? Saben que tienen que guardar silencio porque es Sí, la condición para que los dejen en paz, porque hasta el propio Steve se lo dice a Nancy en la biblioteca. Y dice, tenemos que guardar silencio porque irán a por nuestra familia. Joyce también lo sabe. Lo que pasa es que a sí, lo mejor no lo sabe todo. sí, es posible, es posible. Sí, algo tienen que saber porque creo que también los chicos incluso, ¿no? Como que son muy cuidadosos con respecto a qué contar. Sí, 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 sí entiendo que saben que no se puede hablar, pero entiendo que no conocen toda la información, ¿no? Que es esto que Hopper sí maneja de alguna manera. Bueno, pues pasemos a Jonathan, a Steve y a Nancy, que creo que es una continuación básicamente, ¿no? De lo que vimos en el episodio anterior, las consecuencias de lo que vimos. Primero con una conversación con Steve y luego con una conversación con la madre de Bárbara. ¿Cómo lo has visto esta parte? Me ha interesado menos, pero no porque no tenga interés, sino porque lo otro brilla mucho. Lo otro es muy interesante, copa toda la atención del episodio, pero no sé, me gusta que Steve quede por encima de Nancy y le diga, la falsa eres tú. Al no ponerse de acuerdo ella consigo misma, inevitablemente acaba siendo la falsa. Que esto sea con mala intención es otra cosa, totalmente distinta. No lo creo. Pero ¿quién tiene malas intenciones en esta serie realmente, no? ¿Quién a alguien que quiere o está conociendo le hace daño porque sí, pensándolo premeditadamente? No, no va de eso. Lo que pasa es que el daño es real. Y Steve se siente como sucísimo. Ujú. Dice, háblalo con tu otro novio porque es él quien te llevó a casa. De hecho, ¿cómo olvidas tanto que no sabes que la conversación a la que estás haciendo alusión ahora la tuviste con el otro y no conmigo? Son cosas duras, son cosas duras. Es como esto tan gracioso que ocurre en las películas, ¿no? De estamos haciendo el amor y dijiste el nombre de otra mujer. Y es como, ¡hostias! Gatillazo, el típico gatillazo que se suele decir, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí es eso, es una continuación, un poco la confrontación entre ellos dos, previo, entiendo, a la ruptura.
Pero bueno, bien defendida, creo que está bien, ¿no? Porque al final sirve para mostrarnos también ese lado de Steve y que nos encariñemos con él, que creo que también es el objetivo un poco de la trama. Y, y poco más con respecto a esta parte, ¿no? De la conversación entre ellos dos. Creo que es más una conversación para hacerle un favor a Steve más que para mostrarnos algo de Nancy que no sepamos ya, ¿no? Que es esa parte Para que que él duda. gane puntos, ¿no? Sí, yo creo que sí, es como para empatizar con él, ¿no? No desde que odia a Nancy, que yo creo que él no se lo dice desde el odio ni nada, ¿eh? Esto como de la falsa eres tú no se lo dice desde algo como agresivo, aunque sí lo es. Se lo dice un poco desde el dolor, ¿no? La decepción. Claro, no está siendo clara con esto, ¿no? Él que tiene esa fama que tiene, yo qué sé, como que al final confrontar, ¿no? Esa idea de yo con la fama que tengo y al final la que no eres clara eres tú, pues es donde creo que él gana más puntos. Y creo que esta parte de la trama es un poco para eso. Pero a mí si nos movemos ligeramente a Jonathan, me gusta la idea, que me parece nuclear de estos episodios, de las cosas no van a cambiar. El daño está hecho y la herida permanecerá, a pesar de que avancemos, pero avanzaremos cojo. Sí, Pero esto es así, ¿no? Es decir, sí, sí. tú estás leyendo lo que estás leyendo. Se sigue andando a pesar de. Un poco eso. Sí, no, a ver, está claro que es una huida hacia adelante, ¿no? De alguna forma. Es una bella forma de decirlo, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la larga marcha, para los que nos estén escuchando, que estoy leyendo justo ahora el libro y bueno, pues nada, tampoco para hacer spoilers, ¿no? Pero tiene que ver con una huida hacia adelante. Vamos a dejarlo así. La gran huida hacia Literalmente. adelante. Es una huida No hay un literalmente. libro que se llame, no hay un libro que se llame así. Y bueno, podría ser, ¿no? En lugar de la larga marcha, la huida hacia adelante. Tiene más tirón la larga marcha. Sí, sí, sí. Bueno, era de The Long Walk en inglés, creo. Bueno, sí. Bueno, pero sí es una traducción bastante literal. Sí, sí, Sí. sí, es total, ¿eh? Bueno, Terrible historia, ¿eh? sí, no, tremenda, tremenda. Em, pues vamos, si quieres cambio con la parte de Jonathan, que creo que sobre todo es igual, es una continuación de la trama anterior, con la parte de la culpa de Nancy y confesar no sabemos el qué, pero confesar a la madre de Bárbara algo, que tiene que ver también con esto que hablábamos de mantener el secreto, ¿no? Nancy se rompe ese acuerdo, veremos a ver dónde lleva eso, pero bueno, vuelve a ser un poco lo mismo que pasó en la primera temporada. Es como que con Jonathan llega más lejos con respecto a sí misma y a las cosas que siente y que a las cosas que le pasan que con Steve, que ya lo vimos en la primera, pero aquí pues es no sé si confirmación o reconfirmación. Sí, claro, y hace saltar la liebre porque dice, vamos a saltarnos el acuerdo de confidencialidad. Y sin embargo, los que están escuchando tienen esta cara. Es como, y, y ya están rompiendo. No ha pasado ni un año y ya quieren confesarse. Y claro, entendemos que la parte de Bárbara puede ser el inicio que empiece a derribar este castillo de naipes. Estos capullos tienen pinchado todo Hawkins, ¿eh? Todo, todo Hawkins, todo. Una cosa que me sorprendió de la primera temporada es que una de estas escenas de escucha estaba el propio Brenner Sí. con unos cascos escuchando, diciendo, pez gordo de los cojones, ¿no tienes aquí un montón de gente dedicada y le pagas por esto? ¿Qué haces tú ahí? Pero bueno, ya está. Igual le dijeron que, oiga, escuche esto. Ya. Bueno, veremos también. Esto creo que es una trama a futuro, pero bueno, que sí que quizás con respecto a Nancy sí que nos hace avanzar un poco en relación a la culpa que siente, ya que pueda un poco purgarla por confesar. Y luego habrá que ver las consecuencias que tiene entre Jonathan y ella y luego las consecuencias que tenga a nivel del laboratorio de esta gente que les persiga, a ver un poco qué pasa con esto. Y poquito más. No tenemos al padre de Mike en este episodio, así que no podemos poner ninguna miniatura ni nada de él. Ni a Erika. Ni a Erika. Bueno, Erika es una pérdida más dolorosa. Que, No se puede que- tener todo, Alejandro. Si es que Bueno, nada, esta semana no podemos comentar nada del padre de Mike. Es ruin, esta semana no. En este episodio
Así que nada, no sé si hay algo que te queda ahí pendiente por comentar. Sí, una cosa. ¿Para ti es buen momento para que la villanía humana vuelva a la serie? Respecto a Paul Reiser, hablamos. Sí, con respecto a todo, el momento de la revelación de las escuchas, de que esta gente del laboratorio pueda hacer incursiones en la vida de esta gente, amenazarlos de alguna forma. Bueno, a mí me funciona más la parte de misterio del revés, pero bueno, puede ser una buena adición. Sobre todo, lo dudo un poquito porque en la primera temporada ellos sí sabían más que nosotros como espectadores, pero creo que ahora no saben más. Entonces, bueno, puede ser el brazo Los armado. científicos dicen, ¿no? Claro, sí, no saben, no saben nada de las azotamentes ni nada de esto, parece. Con lo cual no sé muy bien qué aportaciones pueden hacer a desvelar algo. Igual sí, ¿eh? Igual sí lo hay. Pero no sé si encaja como en la vuelta un poco de estos villanos porque no sé qué pueden aportar en este punto. Habrá que ver porque igual saben más de lo que parece, ¿eh? O sea, recordemos que están investigando a Will. Sí. Ahí queda. Igual una pregunta más concreta sería, ¿será Paul Reiser o Reiser tan potente como villano humano como Matthew Modine? Veremos. Creo que eso de momento no lo podemos saber. Parece que le da todo bastante. No le da igual, pero parece que tiene una actitud mucho más desenfadada, ¿no? Como que Matthew Modine era más intenso y este es Sí. más como, bueno, pero no pasa nada, pero esto está controlado, ¿sabes? Entonces, no te fíes tanto de los que te dicen que todo está bien. De eso fíate menos. Si es que cuando viene de la, ¿cómo se llama? Yutani, Sí, Weyland la Yutani, abuela, sí. eh, en fin, esa Mala gente cosa. te trata así. Sí, sí. No se Total. preocupe usted, señora Ripley, no pasa nada. Ay, Bueno, ah, veremos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, pues si no hay nada más hay que rescatar, vamos a pasar a que nos cuentes dónde te pueden encontrar, a los supervivientes. pues ojalá esto no cambie, tío, porque odiaría decir, de repente no nos podéis encontrar en este sitio, pero sí, sigue siendo YouTube, sigue siendo Spotify y sigue siendo iVoox. Que en cierto momento creo que se subía automáticamente a SoundCloud o algo así. Y no sé por qué, tío. Yo cuando empecé con el podcast empecé a tocar ahí, a averiguar en cuántos sitios podía estar y yo creo que me ha pasado un poco como a Juan Luis, que ha acabado subiéndosele el programa a sitios que Bueno, ni él sabe. En fin, poned los bueno, supervivientes del Indianapolis y nos encontraré. los, Seguro. los localizados son Spotify, iVoox y YouTube. Y YouTube. Ya que Y ya puedes está. Y encontrarlo sí. luego en la Deep Web, ya es otra cosa. Bueno, ahí subimos los programas de pago. Bueno, a Psicología Plus nos puedes encontrar en iVoox, en Spotify y en Instagram como psicología_plus. Y como hicimos ayer también, vamos a recordar que podéis dejarnos cualquier comentario y cualquier cosa que queráis sobre los episodios, sobre el análisis, sobre nosotros, lo que queráis. Eh, no los comentaremos episodio a episodio porque los episodios están pregrabados, pero cuando acabemos el análisis, pues seguramente hagamos algo para recopilar un poco todos los comentarios y un poco darle cierre a esto. Así que animaros a dejar lo que queráis. Puedo hacer una cosa que no hemos hecho hasta este momento, que es una breve recomendación. Sí. Me gustaría recomendar este libro, Terry Pratchett, una vida con notas al pie. Es la biografía oficial de Terry Pratchett, es una recopilación de notas que fue dejando Terry Pratchett a raíz de su diagnóstico de, no sé, una cosa neurodegenerativa muy chunga que tuvo a principios del 2000. Y Rob Wilkins, que fue su asistente desde el principio de los 90, lo ha puesto en orden, ha hecho una cronología de sucesos y va pasando por momentos claves de la vida de Terry Pratchett y es una auténtica maravilla. Yo la recomiendo si os interesa el mundo disco o la figura de Terry Pratchett, os fascinará porque es fresca, es interesante y tiene unas reflexiones interesantísimas, como el momento en el que Terry Pratchett ya estaba muy delicado de salud
Ellos tenían muchos appointments, ahora no me sale la palabra en Sí, muchas español, citas. muchas citas, muchos quehaceres que hacer, y cuando él se sentía mal, dejaron de apuntar las cosas en el calendario con tinta y empezaron a apuntarlo con lápiz para poder borrarlo. Porque Ujú. si la salud le fallaba en último momento, poder cancelar las cosas. Y es tremendamente triste, sabiendo cómo fueron los últimos años de Terry Pratchett, una lucha contra el reloj, contra la creatividad, el tiempo y la propia vida. Y muy interesante, de verdad, lo recomiendo. Bueno, pues nada, ahí queda de fantasía en fantasía, ¿no? En verdad. Y la larga marcha, Alejandro, Bueno, diantre. la larga marcha. Para cuando esto se publique, no, la peli aún no se habrá estrenado en España, que la peli se estrena en España en noviembre, así que aún no se habrá estrenado, pero la tendremos al lado. Así que yo creo, yo no había leído el libro, parte de leerlo es de leerlo ahora, es por el tema de la peli. Creo que mejor leer el libro antes que ver la peli, antes de ir a verla, digo. Pero bueno, eso, yo es que soy muy así. Siempre intento leerme las cosas antes de ir a ver las adaptaciones. A veces funciona bien y otras veces funciona mal. Igual funciona al revés mejor, no lo sé. Yo recomiendo que la leáis en cualquier caso. Yo creo que es una imprescindible, ¿no? De Stephen King. Yo creo que es una, no sé si de las... Y ahí me pilla, si no es tan conocida, pero es una de las imprescindibles, desde luego. Sí, es una de las novelas que hizo bajo seudónimo de Richard Bachman y no es tan conocido. Ahora sí, ahora lo encuentras. De hecho, tu edición será la de bolsillo y ya pondrá Stephen King. En las anteriores, las antiguas, ponía Stephen King escribiendo como Richard Bachman. Pero es una historia. No andéis bajo el sol en el asfalto. Ya está. No andéis, Que con eso nos salvamos. no andéis ni antes, bueno, antes sí, durante la lectura no, y después tampoco. Ni nunca, que os lleven. Ya está. Eso es Bueno, así. además es un librito que no es muy largo, ¿eh? Que al final son 300 páginas, una cosa así, o sea que se lee rápido. La verdad que sí. Sí, Es una corrida. sí. Una maratón. Bueno, Y el libro llama eso. sí. Eh, darte las gracias por estar aquí un episodio más y nada, nos vemos al cuarto. Ya casi casi vamos a poder decir que estamos a mitad de temporada. Así, Así, sin darnos cuenta. Así. total. Nos lo estábamos quitando como las moscas encima de la paella. Bueno, pues pasa nada, eso. Gracias por estar. Pasa todo buen día y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós.